Iglesia Cristiana Siempre en Victoria, con su pastor Carlos Gutiérrez. Estudios bíblicos, temas de actualidad, devocionales, enseñanzas, todo lo que necesitas para tu crecimiento espiritual. Bienvenido. Bendiciones a todos. Qué gusto de nuevo saludarles acá desde la ciudad de Bogotá, desde la Iglesia Cristiana Siempre en Victoria, el propósito de Dios en ti, con el pastor, con tu servidor Carlos Gutiérrez. Hoy hablando de la realidad del pecado. En este podcast vamos a hablar de la realidad del pecado, pero no sin antes decirte que te suscribas a nuestro canal y no te pierdas ninguna de las enseñanzas que tenemos. Y apóyanos también con ese like y comparte con otros lo que Dios está hablando y enseñando a nuestras vidas a través de este canal de bendición. Y comienza a dejar allí también tus comentarios en la caja de comentarios. Es muy importante para nosotros, y mirar también qué temas quieres que tratemos. Escríbelos para poder desarrollarlo. Y hoy vamos a hablar de la realidad del pecado. Dice allí en Romanos capítulo 6, versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tenemos que ver que la palabra pecado en muchas personas provoca sonrisas con ironía en aquellos que han excluido a Dios de sus vidas. Pero el pecado es una trágica realidad en todo el mundo y en tu propia vida. Escucha esto, tú tienes que entender que el pecado es una trágica realidad. El pecado no es un juego, el pecado es algo que destruye. Veamos que el pecado hace esclavos a los hombres. Jesucristo mismo nos dijo que todo aquel que ha pecado es esclavo del pecado. Allí en Juan 8:14 nuestro Señor Jesucristo hace esta aclaración. Pero lo triste de todo es que a veces el pecado no solo afecta a quien lo comete, sino también a otros. Y es lo que tú tienes que tener siempre en cuenta, y es que cuando tú pecas, la reacción que tiene el pecado es sobre tu vida y sobre los que te rodean. Pero, ¿qué es el pecado realmente? Tenemos que ver ante todo que desobedecer a Dios es pecado. Ya hemos visto anteriormente en los otros podcasts que estuvieron, que hablamos acerca del pecado, de la desobediencia de Dios. Te invitamos a buscarlos y escucharlos. Vimos que el pecado fue el acto de desobediencia a Dios, y que esta desobediencia introdujo la muerte en el mundo. Desde entonces nosotros heredamos esa naturaleza adámica, esa naturaleza que tiende a que pequemos, y pecar es quebrantar las leyes de Dios. O sea, nacemos con una tendencia adámica a desobedecer las leyes de Dios, y el resultado de esto es un mundo lleno de seres infelices. Lo único que trae el pecado es infelicidad. No ajustarse al modelo de Dios es pecado. Somos pecadores por naturaleza, o sea, tenemos esa tendencia a pecar, y el hombre no puede alcanzar, ninguno de nosotros podrá alcanzar por sí mismo el ideal de vida que Dios ha establecido. El pecado aleja al ser humano de la presencia salvadora de Dios. Y sin la ayuda de Él, sin la ayuda del Señor, del poder de su Espíritu, es imposible llegar al modelo de vida que se ha diseñado para nosotros, porque Dios ha deseado desde el principio, estableció un modelo de vida para nosotros, un modelo de vida donde nosotros tengamos vida abundante. Pero qué cosa, no ajustarse al modelo de Dios, sino que por el pecado nos hemos salido de ese modelo, y lo único que trae es destrucción para nosotros. También tenemos que entender que el pecado es la inmoralidad. Jesús dice claramente en su palabra: oísteis que fue dicho,
no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Eso lo dice claramente en Mateo 5, 27, 28. Así que, pues, vemos que también tan solo un pensamiento nos puede llevar a pecar. A veces pensamos que son solo las acciones, pero en nuestros pensamientos podemos estar pecando. Otro punto interesante que tú debes tener en cuenta acerca del pecado es que tener la oportunidad de hacer el bien y no hacerlo también cuenta como pecado. No basta con que evitemos hacer el mal. También hemos de hacer el bien siempre que se presente la oportunidad. Siempre que se presente la oportunidad de hacer el bien, tú tienes que hacerlo conforme a las Escrituras. Hemos de hacer el bien siempre que se presente la oportunidad. Por ejemplo, el apóstol Santiago dice claramente que el pecado consiste en saber lo bueno y no hacerlo. Allí en Santiago 4:17 tú lo puedes encontrar perfectamente. Entonces, si tú sabes que tienes que hacer algo bueno, que alguien necesita tu ayuda, que tú le puedes dar ayuda, también se comete pecado en esa acción. Negarse a creer en Jesús también es pecado. Dice la palabra del Señor en Juan capítulo 3, versículo 18. También allí en el 16:9 dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¡Wow! ¡Qué cosa tan tremenda esto! Cuando la persona no cree en Jesucristo como Señor y Salvador, como el Hijo de Dios, eso también es pecado. Así que el pecado es una ofensa contra Dios. El pecado realmente es la causa del dolor, la enfermedad, de la muerte. El odio, los celos, la envidia, la infidelidad, incluso esa infidelidad matrimonial, las hechicerías, las enemistades, las contiendas, los pleitos, las borracheras, ese desenfreno sexual que en la actualidad está marcando nuestra sociedad, y muchos otros pecados llenan a las familias de dolor. Este tipo de pecados destruyen familias, destruyen sociedades. ¿Hay alguien que esté libre de pecado? Sería la pregunta. ¿Será que alguien está libre de pecado? Pues la Biblia nos dice claramente que cualquiera que guardare la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. También lo encuentras allí en el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 10. O sea, en otras palabras, todos hemos pecado. Todos hemos quebrantado la ley de Dios en un punto o en otro. Tú no puedes decir que no has pecado. Todos hemos pecado. O sea que, como tal, podemos reconocer que todos somos pecadores. Por eso dice la Biblia que todos pecaron y no hay justo ni aún uno. No hay justo ni aún uno. Todos pecaron. Si quieres encontrar este pasaje, lo puedes encontrar en Romanos capítulo 3, versículo 23 y en Romanos capítulo 3, versículo 10. Y yo quiero que entiendas esto con amor de parte del Señor. Todos pecaron. Todos estamos destituidos de la presencia de Dios. Todos le hemos fallado a Dios. Y ese fallar, ese quebrantamiento de su ley se llama pecado. Y el que obra pecado se llama pecador. Y el pecador está esclavo de sus acciones que van en contra de la palabra de Dios. La solución para el pecado no está en la educación ni en la posición social. A veces creemos que en la educación, en las partes morales o en la posición social nos hacen mejores personas. Tampoco lo puedes encontrar como solución del pecado en los antecedentes familiares. No es que mi abuelo fue tal, mi abuela fue tal persona, vengo de políticos, vengo de filósofos, mi abuelo, mi tatarabuelo fue pastor. No. Esto es una cuestión tampoco ni de riqueza ni de pobreza. Nada de eso afecta el hecho de que eres un pecador. Nada de esto, ni la educación, ni lo que pensamos, ni los conceptos, ni la riqueza, ni la pobreza afecta el hecho de aceptar que somos pecadores. Tremendo esto. Entonces alguno podrá preguntar, ¿pero hay alguna solución?
Claro que hay una solución, y esa solución la ha provisto el mismo Señor, el mismo Dios de poder, Dios Padre ha provisto esa solución, ese remedio para ese mal, y ese remedio se llama Jesucristo. Y si quieres saber cómo podemos entonces tener ese remedio, vas a estar pendiente de nuestro próximo podcast. Hoy hablamos acerca del pecado. Te invito a que dejes tus comentarios, le des un like, te suscribas a nuestro canal, que permanezcas pendiente de todo lo que Dios nos da día tras día para ser edificados. Dios les bendiga. Con ustedes su pastor Carlos Gutiérrez desde la Iglesia Cristiana Siempre en Victoria, el propósito de Dios en ti. Dios te bendiga y no olvides que con Cristo siempre en victoria. Bendiciones.